¿Por qué no es suficiente trabajar la multiplicación como una suma de grupos iguales de elementos? Nosotros ya en las cápsulas que hicimos de multiplicación, la primera, la de las tablas, ya habíamos comenzado a hablar de que el modelo rectangular era fundamental. En aquel momento lo decíamos que era para destacar la propiedad conmutativa, que es mucho más natural hablar de la propiedad conmutativa, de que el orden de los factores no altera el producto. Si estamos delante de una tabla de diferente cantidad de filas y columnas y lo que queremos contar es cuántos cuadraditos tiene, es mucho más natural hacerlo en un sentido o en el otro que estar preguntándose si 3 grupos de 4 es lo mismo que 4 grupos de 3, sabiendo que tienen el mismo resultado pero que corresponden seguramente a situaciones diferentes. Lo que queremos darle ahora es una vuelta más. El modelo rectangular para nosotros tiene mucho potencial y trasciende el hecho de la conmutativa. Lo que queremos destacar en este momento es la propiedad distributiva, sale muy naturalmente del modelo rectangular. Y sale tan naturalmente que los alumnos ni tan solo necesitan saber que se llama propiedad distributiva, pero si yo le doy una tabla que tiene 14 columnas y 7 filas y le pido que me cuente cuántos cuadritos pequeños hay, aunque él los podría contar uno a uno, seguramente de manera natural buscará romper la tabla, descomponerla en trozos más pequeños y contarlos utilizando ahora sí los conocimientos que tiene de las tablas. Es así que probablemente delante de una tabla de 14 columnas y 7 filas, por ejemplo, las rompa en 3 tablas de 5 columnas y 4 columnas. Y lo que se encargue de hacer es 5 por 7 es 35, 5 por 7 es 35, 4 por 7 es 28, y entonces para saber cuántos cuadritos hay en total, hace 35 más 28 que le da 98. Puede pasarle que no sea esa la manera en que se le ocurre de romper la tabla grande y en lugar de hacer en 3 subtablas, digamos, lo hace en 2. Pero esto de hacerlo en 2 también es muy libre, digamos. Podría ser una tabla de 7 por 7, una tabla de 7 por 7 y sumar. Una situación en que no tendría cap problema porque le daría 49 más 49 y no es una suma difícil de hacer, 49 más 49, si ya tiene destrezas de cálculo mental de que suma 50 más 50 y después le roba 2, o sea que sería una suma fácil y por lo tanto sería natural que un alumno lo hiciera de esta manera. A lo largo de ir proponiéndole distintas multiplicaciones en que uno de los factores está en el rango un 10-20 y el otro es un número de una cifra, los alumnos van viendo que hay una descomposición que destaca de las otras, que es la descomposición decimal, que tiene la facilidad de que las multiplicaciones, una de ellas como mínimo, se acostumbra a ser muy fácil de hacer, porque claro, si yo descompongo el 14 como 10 más 4, la multiplicación cuando yo multiplico 10 por 7 70 y 4 por 7 28 le suma 98 de una manera sencilla, ¿sí? Por lo tanto, nosotros creemos que el modelo de rectangular trasciende el hecho de que nos ayuda a explicar la propiedad conmutativa, sino que nos ayuda a llevar a las multiplicaciones más allá de las tablas, que es el primer contacto que tienen los alumnos con esta operación. Y después de haber dado a los alumnos muchísimas oportunidades para que practiquen con esta multiplicación y con esta relación que nosotros damos entre contar cuadritos en una tabla y hacer multiplicaciones más allá de las tablas, tenemos que dar un paso más e invitarlos a que multipliquen números en que uno de ellos está más allá del 20, ¿no? Por ejemplo, podríamos proponerle que calculen cuántas celdas hay en una tabla que tiene 35 columnas y 8 filas. Aquí, claro, los alumnos con las destrezas que tienen y que han desarrollado hasta este momento, lo natural sería que descompusieran en 10, 10, 10 y una tabla más pequeña de 5, ¿no? Y luego multiplicaran 10 por 8, 80, 10 por 8, 80, que vayan sumando, ¿no? 80 más 80 más 80 y más el 5
5 por 8, que son 40, y entonces luego juntan todo y les da 280. Pero nosotros queremos promover que los alumnos den un paso hacia la eficiencia y que por lo tanto, si nosotros les ponemos 95 por 7, no vayan haciendo 9 columnas de 10 y después la otra, ¿no? Entonces nosotros queremos promover ese cambio y aquí entra a jugar un papel fundamental la regla del cero. ¿Sí? Una regla que trabajamos de manera específica en el laboratorio de números porque nosotros queremos promover que un alumno delante de una multiplicación como 30 por 8 la relacione, haga hechos conocidos, hechos derivados entre el 3 por 8 que sabe que es 24 y el 30 por 8 que puede deducir que es 240. Para ayudarlos a hacer esa deducción nosotros le proponemos experiencias que tienen que ver con el uso del dinero o con el uso de bloques base 10. Pero eso nos permitirá que delante de una tabla de 35 columnas y 8 filas descomponga directamente en 30 por un lado y 8 por otro. Y entonces, y 5 por otro. Y después entonces diga 30 por 8 son 240, 5 por 8 son 40 y suma. En este momento nosotros ya queremos dar un paso más adelante porque nosotros no podemos pretender que delante de cualquier situación contextualizada donde le salga una multiplicación al alumno haya de pensar en una tabla que tenga todos los cuadritos dibujados. Queremos dar un paso hacia la abstracción y es así que aparece el esquema multiplicativo o esquema rectangular, que le decimos que es simplemente recrear lo mismo que veníamos haciendo sobre la tabla con pequeñas celditas a un esquema donde se representa exactamente lo mismo sin que esos pequeños cuadraditos aparezcan. Es así que delante de 35 por 8 descomponemos el 35 como 30 y 5 y lo multiplicamos por 8 y en las celdas que quedan aquí en blanco pensamos que lo que estamos queriendo es contar cuadritos pequeños y hacemos 30 por 8 240, 5 por 8 40 y sumamos y nos queda 280. Este paso al esquema también lo hacemos ayudándolo con el uso de la plataforma y un applet que tenemos específico para desarrollar esto, que es el applet en el que funcionamos con un rastrillo y estamos cosechando verduras y lo que le permitimos es que el alumno vaya eligiendo las zonas en las que descompone. Una cosa clara es tener idea de cuál es la descomposición más eficiente, la óptima en este sentido, pero que nunca la exigimos. Nosotros pretendemos que el alumno llegue a esto a partir de haber hecho sus propias descomposiciones, haberlas evaluado y ver que esta es la más conveniente. Pero si él quiere hacerlo dividiendo en 4 o 5 partes, simplemente le diremos, pero ¿esto no lo podrías hacer más corto? En el fondo, los alumnos no querrán trabajar más de la cuenta y será ese el motor que nos ayude a convencerlos de ir hacia la descomposición más eficiente. ¿Qué pasa cuando los dos factores que multiplicamos son mayores de 10? La idea que nosotros queremos promover es que el esquema rectangular, que se basa en el modelo rectangular, que es la conexión explícita entre el campo de las operaciones y el campo de la geometría o de la medida, digamos que es el área que estamos aquí, es un modelo que a nosotros nos gusta explotar porque tiene mucho potencial. Y el potencial es que el paso de multiplicar números de una cifra por 2 cifras a multiplicar números de 2 cifras por 2 cifras o de más cifras aún es un paso que es muy natural, ¿sí? Se basa siempre en la misma idea. Nosotros estamos contando cuadritos de unas tablas enormes de grandes que tienen muchas filas y muchas columnas y lo único que hacemos es desarrollar estrategias para hacer ese conteo más eficiente y por lo tanto más rápido y que nos permita resolver situaciones contextualizadas de manera, digamos, eficiente.
¿Sí? Es por eso que si a mí me ponen una multiplicación donde los dos números tienen dos cifras, como por ejemplo 23 por 28, lo que nosotros volvemos es a la idea inicial de que lo que estamos queriendo hacer es contar cuántos cuadritos pequeños hay en una tabla que tiene 23 filas y 28 columnas. ¿Sí? Y en las primeras podemos dar alguna imagen donde están todas esta cantidad de celdas dibujadas, pero de inmediato vemos que tienen que ser tan pequeñas que casi no las vemos y por lo tanto vemos rápidamente la necesidad de pasar al esquema, que es aquella versión más abstracta donde no se ven los cuadritos o no se ven las verduras en el applet, sino que ya pasamos a su abstracción, que es simplemente un modelo, digamos, de unas rectas que el alumno puede dibujar a mano y perpendiculares que las podrá reconstruir él cada vez que las necesite y en las que podrá, digamos, imaginarse que está contando celdas pequeñas sin hacerlo. El paso a este esquema, digamos, más abstracto en el ejemplo en que estamos tratando sería que si nosotros tenemos 23 descompuesto como 20 más 3 y 28 descompuesto como 20 más 8, nosotros en realidad lo que necesitamos es hacer 4 pequeñas multiplicaciones. Bueno, pequeñas es relativo porque multiplicar 20 por 20 ya sabemos que no es pequeño, pero si hacemos referencia a la regla del cero de la que ya hemos hablado, que haremos un uso extensivo durante esta temática, entonces en realidad lo único que hay que pensar es que 2 por 2 da 4 y por tanto 20 por 20 tiene que dar 400. De esta misma manera, en la celda que tiene al lado, ¿verdad?, que se ha de multiplicar 20 por 3, ponemos al 60 porque también usamos la regla del cero. En las celdas que están abajo hemos de multiplicar 20 por 8 y 3 por 8 y por lo tanto quedan 160 y 24, ¿sí? Lo que queda ahora es juntar todos estos números que tenemos, que son las áreas, digamos, de cada una de estas zonas, para saber cuál es el área total o la cantidad total de celdas que tenía aquella tabla. En este sentido podríamos hacerlo de cualquier manera, podríamos sumar por columnas o podríamos sumar por filas, y es así que el applet permite hacer todas estas descomposiciones. Nosotros lo que promovemos es hacerlo por filas, o sea, hacerlo horizontalmente, porque eso nos dará después oportunidades de ir acercándonos de a poco al algoritmo estándar, si eso es lo que pretendemos. En este sentido, el esquema rectangular no es solamente completar las 4 celdas estas, sino que hacer las sumas parciales y las sumas totales, o sea, 400 más 60 son 460, 160 más 24 son 184 y el total queda 644. ¿Qué relación hay entre el esquema multiplicativo y el algoritmo tradicional de la multiplicación? Aunque nosotros en la guía y por lo tanto con los alumnos este pasaje lo hacemos de una manera pausada, digamos, y siempre teniendo muy claro que el objetivo fundamental es que el alumno sepa delante de una multiplicación de 2 números de 2 cifras saber cuál es el resultado, sí que lo guiaremos a llegar al algoritmo estándar, en el mismo sentido que también lo hemos guiado al algoritmo estándar de la suma y de la multiplicación. El algoritmo estándar como un objetivo final, ¿sí?, y relativizándolo siempre de que es más importante que sepa hacer la multiplicación antes que sepa hacerla con el algoritmo estándar. Y este pasaje, para que tenga sentido, tenemos que hacerlo muy lento. Aquí simplemente lo que haré es, después de haber explicado bien, digamos, bien con detalle el tema del esquema rectangular, ahora saltaré unos cuantos pasos y sí explicaré, digamos, cómo vemos nosotros que ese modelo rectangular refleja al algoritmo tradicional, cómo dentro de ese modelo rectangular nosotros podemos ver que está el algoritmo tradicional. El primer comentario que tenemos que hacer, de nuevo, se repite con los algoritmos tradicionales de suma y resta. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando promovemos una manera de hacer los cálculos que sean realmente
fáciles de entender para los alumnos, siempre empezamos desde las cantidades más grandes a las más pequeñas, porque eso nos da la oportunidad de que ya en el primer paso ya podemos tener una aproximación del resultado. Y es aquí que nosotros en el esquema rectangular, cuando hacíamos 23 por 28, la primera multiplicación que hacemos siempre es 20 por 20. Pero una de las cosas que reflexionamos con los alumnos es que el orden en que nosotros hicimos esas 4 multiplicaciones es indiferente, porque siempre obtenemos el mismo resultado. Y es por eso que comenzamos a decirle que en realidad, aun como es indiferente, acostumbrémonos, si queremos llegar al algoritmo tradicional, a comenzar primero por las unidades, porque es así como lo hacían nuestros mayores, digamos, ¿no? Siempre comenzando por las cantidades que están a la derecha y no por las cantidades que están a la izquierda. Entonces, la idea simplemente sería que nuestro esquema rectangular lo miraremos igual, pero en lugar de primero comenzar la fila de arriba, que es la de 20 por 20 y 20 por 3, comenzaremos por la de abajo, que es la que corresponde a 20 por 8 y 3 por 8. ¿Sí? La idea básica que nosotros tenemos que transmitir es que hacer el algoritmo tradicional es hacer el esquema rectangular, pero escribiendo lo mínimo posible, y por lo tanto que no haremos el cuadriculado aquel, digamos, de las líneas perpendiculares, sino que simplemente pondremos 23 por 28, uno encima del otro, y comenzaremos. Bueno, el 8 lo tengo que multiplicar por el 23, o sea, por el 3 y el 20, dándole vuelta a esto, que en realidad nosotros haríamos por el 20 y el 3, pero el 8 lo tengo que multiplicar por el 3 y el 20. 8 por 3 es 24. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene 4 unidades y 2 decenas, o sea, 4 unidades y un 20. Ahora hago 8 por 20, y 8 por 20 son 160, pero como yo me había guardado 20 porque no los había escrito y solo había escrito el 4 en la anterior, 160 y 20 son el 180 que acompañan al 4 y me queda el 184. Es muy importante aquí que aunque nosotros estemos haciendo el algoritmo tradicional, nuestro discurso siempre sea muy respetuoso de las magnitudes que tienen los números. No estamos multiplicando 8 por 2, estamos multiplicando 8 por 20, porque eso le dará siempre sentido al alumno de que lo que está obteniendo es un 160, que se tiene que juntar con el 24 y eso nos da el 184. A continuación, haremos la multiplicación ahora por las decenas del segundo factor, o sea, el 23 lo multiplicaremos por 20, ¿sí? El 20 multiplicado por el 3 da 60, y ya lo podemos anotar, y el 20 multiplicado por el 20 da 400. Este 400 junto con el 60 que ya habíamos anotado nos queda 460. Observar que a diferencia del algoritmo tradicional, nosotros dejaremos registrado este 0, porque creemos que tener en cuenta que este 0 es el que nos dice que lo que estábamos obteniendo eran 20 por 3, 60 y no 2 por 3, 6, es el que nos evita memorizar sin darle sentido aquello que habíamos aprendido nosotros, que la segunda multiplicación parcial se escribía abajo pero trasladado un poco hacia la izquierda, porque eso es muy fácil de olvidar. Si un alumno no entiende por qué lo hace, un día podrá trasladarse a la izquierda, otro día podrá trasladarse a la derecha, o no sabe si necesita trasladarse 1 o 2. Nosotros siempre guardamos la constancia de la cantidad que estamos multiplicando y por eso proponemos dejar el 0. Así nos queda debajo del 23 por 28 las cantidades de los productos parciales 184 y 460, que eran exactamente los mismos que teníamos en el esquema rectangular, y los sumamos y obtenemos el resultado total, que es 644.